One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. ¿Y si te dijera que antes que el sheriff, el cowboy o el ranger existieron los dragones de cuera? Que mucho antes de que John Wayne cabalgara por el Monument Valley, soldados españoles patrullaban esos mismos territorios, enfrentándose a peligros que luego inspirarían las películas del oeste. Bienvenidos a Pasaporte Historia, soy Javi Rando, y hoy vamos a desempolvar una historia prácticamente borrada de la memoria colectiva, la de aquellos jinetes que durante más de 3 siglos defendieron la frontera norte del Imperio Español, desde Texas hasta California. Guerreros que vestían armaduras de cuero, manejaban el lazo con destreza y combatían bajo el sol abrasador del desierto norteamericano. Esta es la historia de los auténticos primeros vaqueros de América, los dragones de cuera, cuya herencia fue silenciada por Hollywood, pero que irónicamente sentaron las bases de lo que luego conoceríamos como el mítico western americano. Para entender quiénes fueron los dragones de cuera, primero tenemos que situarnos en el mapa y en el tiempo. Estamos en el siglo XVI y el Imperio Español, tras la conquista de México, comienza una expansión hacia el norte que le llevaría a controlar territorios que hoy forman parte de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma y partes de Kansas y Wyoming. Esta expansión no fue sencilla. A diferencia de las zonas mesoamericanas, donde existían grandes civilizaciones sedentarias, el norte estaba habitado por tribus nómadas y seminómadas, muchas de ellas guerreras, como los apaches, comanches y navajos. Grupos que no se sometieron fácilmente y que mantendrían una resistencia feroz durante siglos. En este contexto, la corona española se enfrenta a un dilema: ¿cómo proteger un territorio tan vasto, tan hostil y tan alejado de los centros de poder? Porque estamos hablando de una frontera que abarcaba miles de kilómetros, desde el Golfo de México hasta el Pacífico, cruzando desiertos, cordilleras y llanuras inmensas. La respuesta fue la creación de un sistema defensivo basado en 3 pilares: las misiones, los presidios y las poblaciones civiles. Las misiones eran enclaves religiosos, donde los franciscanos intentaban evangelizar a los indígenas. Los presidios eran fuertes militares, estratégicamente ubicados, y las poblaciones civiles servían como núcleos de colonización. Pero para que este sistema funcionara se necesitaba una fuerza militar especializada, capaz de moverse rápidamente por territorios inhóspitos, de enfrentarse a tácticas de guerrilla, de resistir condiciones extremas. Y así nacieron los dragones de cuera, la élite militar de la frontera norte. Los dragones de cuera no eran soldados comunes. Eran una fuerza de élite montada, seleccionada específicamente para la vida fronteriza. Su nombre proviene de su elemento más distintivo, la cuera, una especie de armadura hecha con 7 capas de piel de venado o búfalo, tan resistente que podía detener flechas y lanzas a corta distancia. Esta prenda, que podía pesar hasta 10 kilos, se convirtió en su seña de identidad hasta el punto de que se les conocía simplemente como los cueras. Su uniforme completo era una perfecta adaptación al entorno donde operaban. Además de la cuera, llevaban un sombrero de ala ancha para protegerse del sol implacable, calzón largo de gamuza, botas altas para montar y un sarape que servía tanto para el frío nocturno como para la lluvia ocasional. Efectivamente, es el antecedente directo de la vestimenta que luego popularizaría el cowboy del cine.
En cuanto a su armamento, portaban una combinación de armas modernas y tradicionales: escopeta de chispa, pistola, una lanza de 2,5 metros para cargas a caballo, espada corta o larga para el combate cuerpo a cuerpo, y la mítica adarga de cuero, un escudo circular decorado frecuentemente con el escudo real español. Pero quizá lo más impresionante de su equipo era su caballería. Cada dragón tenía asignados entre 6 y 10 caballos, además de una mula para transportar equipo. ¿Por qué tantos? Porque en las largas travesías por territorios áridos, donde el agua y el pasto escaseaban, necesitaban poder alternar monturas para no agotarlas. Esta capacidad les permitía cubrir enormes distancias, hasta 100 kilómetros diarios en casos extremos. Los dragones estaban distribuidos en presidios o fuertes a lo largo de toda la frontera norte. Cada compañía estaba formada por regimientos de 40 a 100 hombres, dirigidos por un capitán, un teniente y un alférez. En las zonas de mayor peligro se creaban compañías volantes, unidades más móviles con mayor capacidad de respuesta inmediata. El sistema defensivo español llegó a incluir 3 líneas escalonadas de presidios, complementadas con milicias criollas y alianzas con pueblos indígenas amistosos. Un entramado militar complejo que, pese a sus limitaciones logísticas, logró mantener el control español de estos territorios durante siglos. La vida de un dragón de cuera no era fácil. Estos hombres pasaban semanas, incluso meses, patrullando vastos territorios, siguiendo rastros de incursiones indígenas, escoltando convoyes de colonos o suministros, protegiendo misiones y explorando nuevas rutas hacia el norte. A diferencia de lo que ocurría con otras unidades militares imperiales, muchos dragones vivían con sus familias dentro o cerca del presidio. No eran solo soldados, sino también colonos. Sus esposas e hijos formaban parte integral de la vida fronteriza, cultivando huertos, criando ganado y manteniendo viva la comunidad mientras ellos realizaban sus misiones. Esta dualidad militar-colono era fundamental. Los dragones no solo defendían el territorio, sino que lo habitaban, lo transformaban y establecían vínculos permanentes con él. Un patrón que, siglos después, repetirían los Rangers tejanos y que constituye uno de los mitos fundacionales del western americano. Su relación con los pueblos indígenas era compleja. Con algunas tribus mantenían relaciones hostiles marcadas por enfrentamientos continuos. Con otras establecieron alianzas, intercambios comerciales e incluso vínculos familiares a través del mestizaje. Muchos dragones aprendieron las lenguas indígenas locales, sus técnicas de supervivencia y rastro, incorporándolas a su propio repertorio militar. La formación de un dragón era rigurosa y práctica. Tenían que dominar el manejo del caballo en terrenos difíciles, la técnica del lazo, fundamental para capturar caballos salvajes o ganado, el tiro con distintas armas, el combate cuerpo a cuerpo y, crucialmente, el arte del rastreo. Necesitaban saber leer las huellas, interpretar señales en el paisaje y anticipar movimientos enemigos en un territorio donde la información era tan valiosa como el agua. El día a día, en un presidio, combinaba la disciplina militar con las tareas propias de una pequeña comunidad aislada. Los dragones alternaban guardias, patrullas y entrenamientos con trabajo en huertos, talleres de reparación y construcción. Cuando no estaban en campaña, dedicaban tiempo a mantener sus armas, cuidar sus caballos y transmitir sus conocimientos a los más jóvenes. En muchos sentidos, los presidios eran pequeñas islas de civilización española en medio de un territorio hostil. Su arquitectura, muros cuadrados o rectangulares con torres en las esquinas, capilla, barracones, talleres y almacenes, sentaría las bases para los futuros fuertes del ejército estadounidense en el oeste. Es asombroso cómo Hollywood ha logrado borrar el origen hispano del western, creando la ilusión de que el cowboy, el sheriff y el forajido surgieron espontáneamente con la expansión estadounidense hacia el oeste, nada más lejos de la realidad. Comparemos al dragón de cuera con el cowboy clásico. Ambos montan a caballo, ambos recorren territorios desérticos, ambos enfrentan peligros constantes, ambos desarrollan técnicas específicas de supervivencia y combate adaptadas al entorno. La diferencia está en el idioma que hablaban y la bandera que los amparaba. El sombrero de ala ancha, que protegía del sol abrasador,
las botas altas para montar, el sarape para las noches frías, todo el atuendo icónico del vaquero tiene su origen en los dragones de Cuera y en la adaptación española al entorno norteamericano. Pero no solo se trata de vestimenta, el uso del lazo para capturar ganado, las técnicas de manejo de reses, los métodos de rastreo, el conocimiento del terreno, todo ese saber acumulado durante 3 siglos de presencia española fue asimilado por los colonos anglosajones que llegaron posteriormente. Incluso el propio concepto de patrullaje del territorio, recorrer grandes extensiones en parejas o pequeños grupos, establecer puntos de vigilancia, comunicarse mediante señales que luego popularizarían los Rangers tejanos, tiene su origen en las prácticas de los dragones. La arquitectura de los presidios españoles, con su característica forma cuadrangular, patios centrales y torres de vigilancia en las esquinas, fue adoptada prácticamente sin cambios para los fuertes del ejército estadounidense que aparecen en innumerables películas del oeste. Quizá uno de los ejemplos más claros de esta apropiación cultural sea el Álamo en San Antonio, Texas. Este icónico sitio, convertido en símbolo del nacimiento de Texas, fue originalmente una misión española y luego un presidio protegido por dragones de Cuera. Los mismos muros que después defenderían Davy Crockett y sus hombres habían sido construidos por españoles décadas antes. Y sin embargo, en las docenas de películas sobre el Álamo, la presencia hispana se reduce a la del enemigo, el otro, mientras que la narrativa se centra exclusivamente en los colonos anglosajones como protagonistas de la historia. ¿Por qué los dragones de Cuera fueron borrados de la narrativa oficial estadounidense? La respuesta combina factores políticos, culturales y, por supuesto, la construcción de mitos nacionales. Tras la independencia de México en 1821, los dragones continuaron existiendo durante algunas décadas, pero la estructura militar fronteriza se debilitó considerablemente. Con la anexión de Texas en 1845 y la Guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848, los territorios septentrionales de Nueva España pasaron a control estadounidense. En ese contexto de construcción de una nueva identidad nacional, resultaba inconveniente reconocer que los primeros héroes del oeste habían sido españoles. Era necesario crear nuevos mitos fundacionales, nuevos héroes, nuevas narrativas donde los estadounidenses fueran los pioneros civilizadores. La doctrina del destino, manifiesto, que justificaba la expansión hacia el oeste como un derecho natural de los angloamericanos, no podía admitir que ese territorio ya había sido explorado, cartografiado y poblado por españoles durante siglos. Así los dragones de Cuera fueron convenientemente olvidados, sus hazañas silenciadas y sus contribuciones borradas de los libros de historia populares. Solo sobrevivieron en archivos especializados, en topónimos españoles que salpican el suroeste estadounidense y en tradiciones locales que resistieron el paso del tiempo. Afortunadamente, en las últimas décadas, un renovado interés por la historia fronteriza ha permitido redescubrir a estos guerreros olvidados. Museos como el Presidio de Santa Bárbara, en California, o el Museo de Historia de Texas en Austin han comenzado a incluir exhibiciones sobre los dragones. Historiadores como David J. Weber o Lance Blythe han publicado estudios detallados sobre su papel en la configuración del suroeste norteamericano. También desde la cultura popular comienzan tímidos intentos de recuperar esta memoria. Series documentales como The West, de Ken Burns, han dedicado segmentos a la presencia española en estos territorios, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. En España, paradójicamente, estos defensores del imperio son tan desconocidos como en Estados Unidos. Mientras películas, series y novelas sobre tercios de Flandes o conquistadores son más habituales, los dragones de Cuera siguen esperando su oportunidad de brillar en la gran pantalla o en las páginas de un bestseller. La historia de los dragones de Cuera nos plantea preguntas fascinantes sobre quién construye el relato histórico y con qué fines. Nos muestra cómo las narrativas nacionales pueden apropiarse selectivamente del pasado, destacando ciertos elementos y silenciando otros. El western, como género cinematográfico, ha sido probablemente el vehículo más poderoso para difundir una versión mitificada y anglosajona del oeste americano. Ha creado una iconografía tan potente, tan universalmente reconocible, que incluso hoy resulta difícil imaginar que aquellos territorios fueron españoles durante siglos. Pero la historia, con su complejidad y sus matices,
siempre encuentra formas de filtrarse entre las simplificaciones, y hoy más que nunca tenemos la oportunidad de revisitar ese pasado fronterizo desde una perspectiva más inclusiva y completa. Los dragones de Quera merecen su lugar en esa narrativa, no solo como una curiosidad histórica, sino como protagonistas esenciales de la configuración del continente norteamericano tal como lo conocemos hoy. ¿Sabías que los primeros vaqueros no hablaban inglés, sino español? Que antes de John Wayne, Clint Eastwood o Gary Cooper, hubo jinetes con nombres como Joaquín, Miguel o Antonio que recorrieron esos mismos paisajes cinematográficos. Quizá ha llegado el momento de que el cine español o latinoamericano se apropie de estas historias y nos muestre el otro lado del western. O quizá simplemente de que cuando veamos una película clásica del oeste, recordemos que aquellos sombreros, aquellas técnicas de manejo del ganado, aquel conocimiento del desierto, tienen su origen en los dragones de Quera, los auténticos primeros guardianes de la frontera. Soy Javi Rando, esto ha sido Pasaporte Historia, y si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte en Spotify, iVoox o tu plataforma de podcast favorita. Déjanos un comentario contándonos si conocías la historia de los dragones de Quera o qué te ha parecido este episodio, y no te pierdas nuestra próxima entrega, donde seguiremos desenterrando las historias que el tiempo ha intentado borrar. Hasta la próxima. Breaking news from the stadium tonight as an anonymous fan foot the bill for 55,000 hot dogs, bringing that sweet tubed meat to everyone in attendance. Free dogs! Yeah! 55,000 hot dogs? What does that even cost? While the identity of this Frankfurter philanthropist remains anonymous, their all-beefy generosity will go down in history. The new Mega Millions. More to win means more to give. How you spend it is up to you. Yeah! For game odds and details, visit sceducationlottery.com.